¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche en los estudios Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, a quien le damos la más cordial bienvenida. Javier, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eduardo. Un privilegio estar nuevamente por acá y, por supuesto, a la orden. En términos generales, ¿cómo han visto el inicio de las clases en el sector privado? Sabemos que en el sector público pues inician hasta el 1 de febrero, pero el sector privado, unos más que otros han comenzado ya no en la misma fecha, sino que algunos antes, pero digamos que la mayoría ya están activos. Bueno, hemos tenido un inicio de año muy positivo, con muchas buenas vibras que se ven en toda la comunidad educativa. Hemos iniciado el 16 de enero con la mayoría de colegios privados ya incorporados a las clases presenciales 100%. Entiendo que el sector público, según lo anunciado, va a empezar, Eduardo, el 6 de febrero. Eso es lo que se ha anunciado en la circular 1 del año 2023 del Ministerio de Educación. Para nosotros significa muy buen inicio de año, primero porque cambiamos la modalidad de no presencial a presencial, oficialmente así por el Ministerio de Educación. Ya no es una opción la modalidad semipresencial y la modalidad presencial es una obligación. Para el final del año 2022, recuerden que terminamos prácticamente con el visto bueno de los padres y madres de familia con la modalidad presencial así declarada como opción. Y ahora, pues en el 2023, además de que hemos cambiado de modalidad, también tenemos varios, digamos, indicadores que nos dan muestras de que va a ser un año 2023 para colegios privados de muy buenos resultados. ¿Cómo empezó, digamos, cómo cerró, más bien dicho, el 2022 en cuanto a la matrícula que se hacía el año pasado? Y hay algunos que la dejan para este año en los primeros días y van incorporándose. Sí, el año 2022, diciembre, habíamos terminado con alrededor del 55% de matrícula alcanzada. En algunos colegios teníamos más y en pocos colegios teníamos menos del 55%, pero ya al empezar el año escolar 2023, tenemos que un 60% de colegios privados mantienen la misma matrícula que tenían el año 2022 con referencia a la misma fecha del año 2023. Había un 20%, para el 16 de enero había un 20% de colegios privados que habían alcanzado un aumento de estudiantes matriculados de entre el 5 y el 10%. Eso significa que hemos podido recuperar estudiantes significativamente de parte de, digamos, los datos que teníamos monitoreados sobre quienes habían abandonado el sistema educativo en el 2022, 2021 y 2020. Sin embargo, hay un dato que nos preocupa, que hay un 20% de colegios privados que no había alcanzado ni siquiera el 90% de matrícula con referente a la misma fecha del año 2022 comparada con el año 2023. Sin embargo, al final del mes de enero veremos cómo ha llegado el comportamiento de este aumento de matrícula que podamos nosotros haber estado buscando desde el año 2022. Y recuerden que todo el mes de febrero también tenemos matrícula extraordinaria, así declarada por el Ministerio de Educación, para aquellos estudiantes que también, Eduardo, no están dentro del país todavía, pues andan todavía vacacionando y entonces no se han incorporado al sistema. Y más cuando se anuncia que el sistema público va a empezar hasta el 6 de febrero, pues como que muchos estudiantes toman como mucha comodidad en esperar todavía más para poder matricularse. Ahora, en cuanto al tema de la presencialidad, ¿habrá una gran diferencia para los estudiantes y para la plana educativa regresar, digamos, a la estructura que se tenía antes de la pandemia? Nosotros hemos estado, Eduardo, en una constante, digamos, preocupación por el modelo educativo que va a liderar el sistema privado de educación de El Salvador. Y esto a la base tiene mucha investigación que nos han, digamos, patrocinado instituciones de educación superior,
instituciones que tienen que ver con quienes nos capacitan a nuestras instituciones educativas, tanto en lo administrativo como en lo pedagógico. También instituciones que internacionalmente nos están aportando alguna asesoría y consultoría gratis. Estas consultorías gratis vienen de parte de, primero, universidades de otros países, generalmente son de Europa y otros de Norteamérica, en donde nos están diciendo prácticamente cuál es la línea conductora del modelo educativo en otros países y tratando nosotros de incorporarnos a ese vehículo de éxito del desempeño de los aprendizajes como en otros países lo están haciendo. Ahora, el tema de la presencialidad versus la no presencialidad no tiene discusión en cuanto a los frutos que nos da desde antes de la pandemia. Habíamos ya experimentado, por ejemplo, que algunos colegios ya habían probado, Eduardo, tener jornada extendida, en tanto que no se sirviera solamente las horas clases que exige el sistema educativo nacional, sino que fuéramos a complementar con más horas clases diariamente. Entonces ese es un factor que ahora con la presencialidad 100% puede incorporarse en nuestro modelo educativo. Otro importante dato es que nuestras investigaciones nos han reflejado una exigencia que nuestras comunidades educativas tienen sobre, si bien es cierto, más tiempo del estudiante dentro del aula, que ese tiempo sea invertido en un valor agregado importante para poder desempeñar un modelo educativo diferente. Y pues, tiene a la base, digamos, 4 o 5 componentes. Uno de ellos es el segundo idioma y en otros casos hasta el tercer idioma, con colegios privados que puedan, digamos, incorporar esta estrategia como parte del modelo educativo. Otro de estos componentes es el estudio vocacional en estudiantes de tercer ciclo y bachillerato, que también es parte del componente de nuestro modelo educativo. Otro es el modelo de comunicación que debe de incorporarse a la currícula extraordinariamente, digamos, porque no es parte de la currícula nacional el esquema de comunicación o la estrategia de comunicación que pueda servirse al estudiante, más que todo en el área de tercer ciclo y bachillerato, que es lo que le sirve de base para que el estudiante se desempeñe después del bachillerato, tanto en la parte laboral como en la parte de estudios superiores. Y otro componente importante es el plan mercadológico que hay que desarrollar con los estudiantes que en educación media pasan por nuestras aulas, en tanto que considérese el beneficio que da el producto educativo que el estudiante pueda dar, pero sí sabe el estudiante mercadológicamente manejarlo. O sea, que no solamente el estudiante tenga potenciales de conocimiento, pero que también sepa administrar esos conocimientos, aplicarlos y obtener un beneficio de ello. Y el último componente que esto tiene a su base es el componente tecnológico. Este componente tecnológico no tiene que ver solamente con la informática, sino con otras áreas de desempeño tecnológico. La robótica está bien porque es parte de ello, pero también la programación es parte de lo que el futuro va a exigirle al profesional del mañana. De tal manera pues que nuestro modelo educativo como colegios privados no es un modelo educativo que tenga que estarse improvisando, ni que esté escrito de tal manera de que sea letra muerta, sino que busque una viabilidad de conducción, una viabilidad de aplicación y que rinda los frutos de tal manera que quien pase por nuestro modelo educativo pueda experimentar el verdadero éxito cuando los productos educativos están a su disposición. Ahora, el tema que a algunos podría preocupar este año es el de la pandemia del COVID-19. Todavía no ha terminado. Sí. Hay una relativa calma, digamos, en cuanto a la agresividad de la parte de la pandemia. El año pasado casi en el cierre también vimos un aumento en el número de casos, pero nada complicado en los cuadros clínicos. Pero hoy, digamos, va al 100% la prueba con las universidades y los estudiantes. Sí. Hay una apuesta de las autoridades de salud que si se mantienen los protocolos y los estudiantes son responsables en el uso de la mascarilla y las medidas de bioseguridad en los centros educativos, no va a generar una alarma o una elevación considerable de los casos. Bueno, hemos estado constantemente platicando con el sistema de salud nacional. Protección Civil Municipal ha estado acompañando muchas iniciativas de colegios privados en virtud de garantizar estos protocolos y
lo que nuestras autoridades han tomado como decisión lo apoyamos y lo aplaudimos, de que la presencialidad sea parte ya de un nuevo modo de vivir la escuela salvadoreña, y que el COVID-19 tampoco es una cosa que nosotros debamos de ignorarla o pensar que ya se fue. Al contrario, nuestros protocolos de bioseguridad, Eduardo, están activados no solamente por COVID-19. Hay otras condiciones de salud que nos obligan a mantener estos protocolos constantemente abiertos. Hasta, digamos, condiciones psicológicas de los estudiantes obligan a que el protocolo esté activo 100% y siempre. Es más, nosotros los protocolos de bioseguridad en los colegios privados no los manejamos únicamente como los da el sistema de salud, sino que los ampliamos. Y en ese sentido, el protocolo que corresponde al padre de familia en su casa, al que conduce el niño hacia el colegio, el que esté encargado del ingreso al colegio y el que esté encargado del ingreso al aula y el que esté encargado de la permanencia del estudiante en el colegio, todos estos protocolos de bioseguridad deben de contemplarse como un filtro en el que se detenga en cualquiera de estas etapas a cualquiera que manifieste alguna condición no apropiada para asistir al centro educativo. No solamente por COVID-19, puede ser una simple gripe, una condición también no solo física, sino también psicológica que no le permite desempeñarse bien en el colegio y que va a gozar del permiso oficial de la autoridad del centro educativo para que no tengan ninguna complicación si faltara por alguna condición sumamente grave así detectada por el filtro. Pero también eso, internamente, el colegio privado, están activados todos los sistemas que pueden haber para detectar adentro, digamos, condiciones de estudiantes que no están apropiados para estar dentro del centro educativo. Que estén con un resfrío fuerte. Puede pasar que ejemplo, vino sano al colegio, pero que en el colegio se enfermó. Claro, entonces, como ha pasado siempre. Como ha pasado, seguro. Entonces, todo esto está activado. Por eso ahora la tecnología nos permite de inmediato comunicarnos con el encargado del estudiante, nos permite platicarle, nos permite, digamos, evidenciar y poder ver que el encargado del estudiante pueda o llegar él o enviar a alguien por el estudiante para poder retirarlo del colegio. Entonces, todas estas cosas hoy más que nunca están como más garantizadas, digamos. Así que recientemente, hablando con el ministro de Salud también, en una previa, una entrevista, explicaba también él esto, ¿verdad? De que no hay que descuidarnos, pero tampoco hay que seguir alarmados. Tenemos que aprender a volver a vivir la normalidad, de tal manera que esta normalidad nos venga a confortar y nos traiga más esperanzas. Yo creo que así Dios lo ha decidido y así Dios nos está bendiciendo con este año escolar 2023. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Javier, hay un plan que nos estaba diciendo en los colegios privados que ya estaba de dejar no tareas o menos tareas para hacerlas en el centro educativo, para no cargar a los padres que al final los terminan haciendo, pero este se mezcla con los planes de reposición también o de refuerzo a los estudiantes por las deficiencias de los años anteriores. ¿Cómo se mezcla esto y cómo se puede llevar a la práctica? Bueno, mal haría el sistema educativo privado no valorar la experiencia que la pandemia en educación nos ha dejado. Y uno de los factores más asociados a los productos que no se alcanzaron en educación tienen que ver con que el hogar, de repente, sin quererlo o por omisión, le produjo al estudiante una comodidad en tanto de que no le permitiera el desempeño de sus facultades de aprendizaje cuando el estudiante en su casa tenía que cumplir con ciertas obligaciones de aprendizaje. Por decirle algo, si las pruebas eran en línea, no había forma de garantizar que estas pruebas el estudiante fuera el que las estaba haciendo.
y ese fue un factor muy determinante en cuanto a que ahora que ha regresado el estudiante al aula, llevaba tan buenas calificaciones en línea y lleva tan malas calificaciones presenciales. Entonces eso nos daba un margen de error súper malo, digamos, para poder continuar con un servicio en el cual no se encontraba, digamos, la forma de impregnar el nuevo aprendizaje. Entonces ahí la experiencia nos está diciendo, señores, para evidenciar que el estudiante es quien trabaja, lo mejor es que trabaje en el colegio. Porque el maestro va a detectar y va a afianzar y asesorar y acompañar al estudiante profesionalmente como se debe para la realización de las actividades que no son curriculares o que están como tareas o deberes, como se llaman. Entonces, ante esa situación, nuestro modelo educativo privado ordena la extensión de la jornada y la aplicación del club de tareas así llamado, que puede ser llamado también de otra forma, pero no es más que una jornada pequeña extra de la jornada académica. Esto significa de que tener la oportunidad que el docente, aunque no sea el mismo que lo atiende por la mañana, pero que por la tarde profesionalmente atienda al estudiante. Porque hay una cosa aquí clara, Ernesto. El sistema educativo que no amplíe la jornada de esta manera va a estar condicionado nuevamente a que el hogar le permita de alguna manera en un buen porcentaje cumplir bien con las tareas al estudiante. Pero en otro porcentaje no. En otro porcentaje le hacen las tareas al estudiante y entonces el docente se engaña y el alumno también. Y eso es lo que tenemos que evitar con la jornada extendida. Además de esto, la jornada curricular, ampliarla de 25 horas a 30 horas, significa tener la oportunidad de incorporar un valor agregado extracurricular que pueda el estudiante aprovechar para un mejor, digamos, producto educativo hacia alcanzado, tanto en el área cognitiva, en el área de aplicación y en el área de actitudes. Entonces, si estas tres bases están fortalecidas en el estudiante, desde parvularia hasta educación básica y educación media, considero que van a ser nuevos y mejores productos educativos que va a producir nuestro modelo educativo en colegios privados. Ahora, hay que tener control de que eso se dé tal cual. Por ejemplo, yo conozco algunos centros educativos que están implementando ese modelo, pero algunos profesores están dejando tareas para la casa. Entonces, sí. Uno sí, uno no. Ya hay que verificar, ya hay controles internos de los centros educativos que se haga el modelo que se ha diseñado. El modelo educativo nuestro considera que el principal responsable de la aplicación de este modelo es el director. En tanto que no solamente se pueda hacer sentir la autoridad pedagógica del docente, sino también la capacidad administrativa del director. En tanto que pueda tener una organización que soporte una alta calidad de desempeño de este modelo. Porque si el modelo se aplica en un desorden administrativo, definitivamente que esto no va a proveer ningún buen resultado. Este modelo educativo está diseñado para que los productos educativos sean reales, sean evidentes y que se sienta la satisfacción de pertenecer a un sistema que le está proveyendo más y mejores conocimientos al estudiante. Yo sé que algunos podrán pensar, y hemos estado hablando con psicólogos, por ejemplo, sobre el tema de la facilidad de cómo socioemocionalmente el estudiante pueda caer en estrés o en ansiedad, porque después de estar en una zona de confort no presencial, ahora lo tenemos de una vez 100% presencial. Pero si nueva normalidad, así llamada, provee al estudiante condiciones de motivación, condiciones de satisfacción de cómo está llevándose a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, creo que va a ser lo contrario. Vamos a tener menos frustración en el estudiante porque, en primer lugar, si tiene 6 horas por la mañana, Eduardo, trabajando académicamente el estudiante y con las tareas trabaja 2 horas más en la tarde, estamos sumando 8 horas de clases y eso es lo que la capacidad tiene el trabajador para desempeñarse. De hecho, nuestras leyes mantienen 8 horas laborales diariamente, que son las mismas horas de aprendizaje que vamos a trabajar con los estudiantes, nada más que van a ser clases de 45 minutos, no horas reloj. Significa esto entonces que
el estudiante no tiene ninguna necesidad de llevar una tarea a la casa si ha estado una jornada completa en el colegio. Y también esto significa de que el estudiante va a poder participar en su colegio, no solamente con el sistema, digamos, en línea, sistema tecnológico, sino que también va a poder compartir con sus compañeros que asisten a la jornada alargada para poder llevar a cabo procesos más integrales. Porque no es lo mismo que el niño esté solito en su casa haciendo la tarea, a que se encuentre acompañado con otros iguales para poder compartir y para poder mejorar sus propios aprendizajes. Y además de eso, tener un tutor o un asesor durante la jornada para que vaya garantizado de que el aprendizaje ha sido materializado. O sea, esto tiene que ver no con un tema antojadizo, sino con algo científico comprobado que en otras naciones les ha dado excelentes resultados. Y más que todo, comparar nuestra realidad de El Salvador, pero ir adaptándola a nuestras necesidades y a los recursos disponibles que tenemos, que no son iguales que en otros países. Ahora, el mismo sistema de evaluación debería de ir cambiando, o sea, la forma, por lo menos ahorita que va regresándose, no digo más flexible, sino los procedimientos y todo eso, debe también cambiar. Lo que pasa es que este modelo educativo, Eduardo, a su base tiene la filosofía de respetar las normativas vigentes y las que puedan reformarse en el sucesivo. Y como hemos dicho antes, el sistema de evaluación de los aprendizajes ya no está, digamos, en condiciones de rendir como debería para nuestro propio sistema educativo. Debe de ser revisado, debe de ser consultado el nuevo sistema que se pueda crear, debe de permitir una amplia participación de la comunidad educativa. Porque muchos opinan sobre datos importantes o variables sobre esto de la evaluación de los aprendizajes. Por ejemplo, ¿por qué el 5 para aprobar en básica y por qué el 6 para aprobar en bachillerato? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿cuál es el justificativo de investigación que nos obliga a tener esos datos? Si el tema psicológico funciona, si el tema biológico, si el tema pedagógico, si el tema didáctico. ¿Qué es lo que nos llevó a tener esos parámetros? ¿Por qué números y por qué no letras? Para poder cuantificar los aprendizajes. Como en otros países, por ejemplo, que las letras tienen un significado para poder visibilizar el logro de los, digamos, intereses alcanzados por los estudiantes. Entonces, en el mismo Estados Unidos, si uno ve y trae estudiantes para acá, para El Salvador, de estado a estado hay una diferencia grande de cómo califican. Tienen como una cierta independencia para poder en su sistema educativo calificar, y una AA no le significa igual a un estudiante en Los Ángeles que en Virginia. Entonces puede ser que esto tenga que ver con que la zona geográfica, los intereses, la cultura, la problemática social pueda lanzarnos a poder proveerle al país en un sistema educativo mejores sistemas de medición de los aprendizajes. Porque al final uno dice, mire, ¿y el avanzo funciona o no funciona? Pero ¿y quién en este mundo sabe qué evalúa la prueba avanzo? O sea, ¿alguien ha tenido a la vista un ítem de la prueba avanzo? ¿Y cómo es que hemos participado para poder construir ese sistema de medición? Entonces, ¿y cómo es que también el país puede caer en una medición que nos pueda dar números o digamos, resultados que no son, digamos, confiables? ¿Cómo podemos confiar en una evaluación de ese tipo? Entonces, todo esto está a la base y siempre hemos venido como colegios privados diciendo, esto debe de mejorarse. Y no solo eso, Eduardo, una política educativa a largo plazo podría solucionar parte de esta situación. Pero como modelo educativo nosotros estamos en la obligación de respetar las normativas actuales, pero también estamos en la obligación de adecuar nuestros planes institucionales en virtud de responder a las necesidades de alta calidad de desempeño de nuestro sistema educativo, de nuestro modelo educativo que nos exigen nuestros padres de familia. O sea, debería empezar a evaluarse una reforma. Por supuesto. Yo entiendo de que la reforma educativa no solamente es una reforma o una entrega de nuevos planes curriculares. Una reforma educativa debe de poseer la integralidad
de todos los factores que asocian al sistema educativo. Y una parte de ellos es el sistema de medición de los aprendizajes. Por supuesto que la reforma educativa también debería de entrar en una reforma jurídica, en donde los diputados deben de pensar en una nueva ley general de educación, en una nueva ley de la carrera docente, en una nueva ley de educación superior, en una nueva ley de bienestar magisterial, en una nueva ley de la caja mutual. Entonces, todas las leyes que tienen que ver con el sistema educativo deben de definitivamente estar como al día, de acuerdo a las exigencias que en la actualidad el sistema educativo tiene para poder desempeñarse. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Hay un tema que usted abordó en el segmento anterior que me interesa mucho ampliarlo, y es el tema de cómo puedan regresar los estudiantes, es decir, la parte psicológica de algunos alumnos, no, quizás no de la mayoría, pero de repente que puedan haber pasado una situación complicada en los hogares después del tema de la pandemia, la muerte de un familiar, o haber pasado una enfermedad un poco complicada, o de repente una situación económica de los padres complicada. Pues eso puede afectar a un joven que está en su proceso de desarrollo, si es que se percató de todo esto, y puede llegar quizá necesitando un poco de ayuda, o el maestro ser el primer filtro de identificación y decir, no era así, algo ha pasado, y para poder darse cuenta y remitir algún caso. Nos encontramos con una generación de una variedad de problemas e intereses que se pueden identificar. Tú puedes tener un docente, digamos, 30 estudiantes y tiene 30 distintas situaciones de aprendizaje que enfrentar. Esto nos lleva a pensar que las realidades que en el hogar tiene cada uno de los estudiantes obliga a que el docente no solamente hoy por hoy desempeñe su actividad pedagógica nada más. El docente tiene que ir mucho más allá. Debe de presentarse y desempeñar acciones psicológicas, por ejemplo, de apoyo, acciones que tengan que ver como consejería, como que tienen que ver con más atención al estudiante y más, digamos, identificación de las condiciones que el estudiante no le permiten desempeñarse en el aula. Esto es complicado porque, la verdad, Eduardo, no fuimos preparados los docentes para esta realidad. Hemos tenido los docentes que ser autodidactas en aprender a conocer ahora una generación de estudiantes que realmente es incomparable con los tiempos que Eduardo Arévalo y Javier Hernández estudiaron. Claro. Y ahora pues esa sensibilidad de los estudiantes no es la misma. La incorporación de tecnología a la vida social lo ha demostrado que es un estudiante distinto. ¿Sabe que lo que más preocupa es, bueno, al final del año 2022, lo que más preocupaba a los maestros es el alto desinterés que manifestaban los estudiantes por desempeñar sus aprendizajes? Pero un desinterés, como no tiene usted idea, que por más detonantes de motivación que el docente pudiese aplicarle al modelo, no había respuesta. No había respuesta. Era como estar, digamos, queriendo impregnar con una gota de agua un plástico. Era realmente difícil. Claro que esto va disminuyendo digamos, modelo, y se va incorporando cada día más una motivación que no es mucha, pero creo que el docente, con su capacidad creativa y digamos, científica, lo logra hacer. Pero los psicólogos en nuestros colegios privados también tienen una tarea muy importante. Asesorar, capacitar sobre esto a los docentes es tarea de los psicólogos. ¿Por qué? Porque el primer agente con el cual se enfrenta el estudiante, donde podemos identificar las necesidades de los alumnos, es el docente.
Así como el padre de familia en el hogar. Pero el padre de familia en el hogar tiene un rol más fraterno, Claro. menos pedagógico, porque no es el experto en Claro, educación. claro. Entonces corresponde al docente hacer su actividad, digamos, de exploración, de diagnóstico, que lo pueda llevar a dar, digamos, sugerencias al hogar, condiciones que puedan, digamos, sugerir algunos modelos de comportamiento que vayan a mejorar la condición del estudiante. El tema del estrés, por ejemplo, y el tema de la, digamos, frustración por ansiedad manifestada en los estudiantes, es un tema que desde hace tiempo estamos trabajando. Sí. Recuérdese que esto tampoco es cosa de solo la pandemia. Si antes de la pandemia la inseguridad en el país era suficiente detonante de frustración, de estrés y de, digamos, ansiedad en los estudiantes. Bueno, si por eso tuvimos hasta una fuga importante, una deserción importante de estudiantes, que de repente, si el alumno decía, yo ya no voy a estudiar, no iba a estudiar. O sea, ya no tenía por qué, digamos, el estudiante justificar más si solamente le decía al padre de familia, es que fíjese que me salieron 2 ahí cuando iba para el colegio y ya no puedo volver a ir. Entonces, o en el bus me dijeron que no me volviera a aparecer por esos lados. Entonces, todo este tema no es nuevo y nosotros lo hemos venido manejando, aunque obviamente por los lugares donde los colegios privados se encuentran, en la zona más urbana que rural, pues la problemática nuestra era menos complicada que en el sector público. Pero ahora como sector privado, con este modelo educativo, está comprobado que tenemos mejores opciones para poder desempeñarnos. Ahora, he estado revisando y ahora brindó algunas declaraciones el ministro de Educación y dice que este año van a realizar 2 evaluaciones diagnósticas, una a inicio y una a final de año, que van a permitir, dice, conocer la efectividad que podría desarrollarse en este año. Es una modalidad, dijo. Habló de la entrega de paquetes también y sobre la importancia de la evaluación también hacia el área de docentes. Bueno, el tema del señor ministro de Educación es sumamente digno de felicitarle, ¿verdad? Porque yo creo que el ingeniero Mauricio Pineda está haciendo lo pertinente en el área educativa y nosotros hemos recibido pláticas muy importantes con él en virtud de mejorar también nuestro sistema educativo con el apoyo de la cartera de Estado. Ahora, cuando hablamos de estas evaluaciones diagnósticas, que nosotros las hemos hecho ya en esta semana pasada con los estudiantes, eso es importante. Pero si estas evaluaciones diagnósticas tuvieran a la base un plan de seguimiento en el cual pudiésemos detectar, digamos, nuevos planes de estudio, nuevos planes de trabajo para el futuro de estas generaciones, y si el impacto de estos planes nuevos que se entregan al medir las evaluaciones al final del año confirman que hemos hecho lo pertinente en el sistema para mejorarlo, hay que continuar con esa misión. Pero si nos determinan que nos hemos equivocado, tenemos que tener la capacidad de resolver en tanto que podamos redistribuir la reforma educativa o rediseñarla. Porque siempre hemos dicho esto como colegios privados, el plan más asertivo es el plan que funciona. De ahí no hay otro. No es porque sea de fulano o de mengano quien lo creó, y tampoco no es porque sea una generación o sea la otra la que lo produjo. Se trata de que el plan funcione, y que funcione significa que produzca lo que estamos buscando como objetivos educativos, como metas educativas. ¿Cuál es la meta educativa que tiene el sector privado de educación? Bueno, la primera meta que tiene que ver con incorporar más estudiantes al sistema educativo. Y la segunda es obtener mayores objetivos de productos educativos alcanzados. Estamos claros, nosotros sabemos el rumbo que tenemos como modelo educativo del sistema privado. Estamos claros que si no llegamos ahí, pero sí hemos hecho todo el trabajo para poder llegar ahí. Y que si no llegamos, tenemos que tener claro que en el próximo año, lo que no pudimos hacer en este, tenemos que hacerlo en el próximo. Porque tenemos 2 cargas importantes, Eduardo, que poder nosotros, digamos, soportar y llevarlas. Una es que tenemos que cumplir con el 2023, que es un sistema que obliga a cumplir.
y tenemos que cumplir con la deuda que hay de los años anteriores. Entonces son dos cargas importantes para el modelo educativo nuestro. Pero además de eso tenemos a favor o en contra la normativa que está ya vigente. A favor o en contra la falta de recursos que tiene el sistema educativo privado por las leyes actuales que han condenado al sistema educativo privado a estar en un déficit financiero. Tenemos en contra también, de repente, la inesperada inflación en todos los productos que nosotros tenemos contra los pocos recursos que tenemos. Entonces, todo esto obliga a que nuestro sistema educativo privado se reconvierta año con año. Y este año en especial, presentar un modelo de educación, de educación privada, significa tener más y mejores estudiantes en el aula. Ahora, es importante también el feedback de las universidades, por lo menos al finalizar este año, de si ven un cambio o no de lo que ocurrió en 2020 para acá con la pandemia a este año, que ya no hay, digamos, un año, digamos, ya dentro de la normalidad en cuanto a la calidad de los estudiantes, cómo le van llegando, o por lo menos que vean un avance en el proceso de recuperación, o si siguen dándose deficiencia en la calidad de graduados que están llegando a las universidades. Yo creo que las deficiencias en el sistema educativo, mientras no tengamos un rediseño integral del sistema educativo, esas deficiencias van a estar siempre evidentes. Y el sistema de educación superior a nosotros como colegios privados es quien más nos ha apoyado con investigaciones que ellos mismos aceptan que el mismo sistema de educación superior también cae en esos errores. Claro. Cae en esos errores. Por ejemplo, por justificado o no, educación pública, por ejemplo, superior, va a experimentar en el 2023 su cuarto año virtual. Desde el 2020, 2021, 2022 y 2023. Se justificó que por pandemia los 3 años anteriores, se justificó que ahora porque va a ser los juegos ahí en la universidad. Pero es una generación, Eduardo, de profesionales que se van a graduar en el 2024 que no conocieron la universidad. Básicamente. Básicamente. Obviamente no conocieron a sus catedráticos, a sus compañeros. Entonces hay un sistema que el mismo sistema de investigación que tiene educación superior le está diciendo, oiga, la sistema virtual en algunas disciplinas va a hacer fracasar al profesional que van a graduar. Porque va a fracasar. Porque no tiene las condiciones para poder desempeñarse en el nivel laboral cuando vaya a buscar una oportunidad. Pero después de eso, la capacidad que los estudiantes bachilleres llegan a tener para cuando llegan a las universidades, de lo cual las universidades bien o mal hablan, definitivamente que no va a cambiar esa calidad de desempeño de los bachilleres si seguimos manteniendo, por ejemplo, el bachillerato de 2 años. Si seguimos manteniendo, por ejemplo, la malla curricular que tiene el bachillerato actual. Si seguimos manteniendo asignaturas, Eduardo, que ni siquiera nunca se formó un docente para esas asignaturas y la asignatura ya está en el pensum del bachillerato. Muy bien, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de los cambios que deberían implementarse en la currícula actual. Ya regresamos. Muy bien, analicemos ahora algunos de estos cambios que debería de implementarse como parte de una reforma educativa. Decía no continuar con este esquema de 2 años en el bachillerato, sino regresar al esquema de 3 como estaba antes, sería una de las propuestas. A la base de toda reforma educativa está los grandes cambios que en las normativas deben de darse para poder viabilizar estas reformas educativas. Por ejemplo, no podríamos tener un bachillerato de 3 años si la normativa sigue exigiendo
que sirvamos en 2 años el bachillerato. Claro. Entonces es un tema de ley. Lo que pasa es que cuando se forman leyes, Eduardo, no solamente es de escribirlas, aprobarlas y aplaudir por ellas, sino que debe de dársele financiamiento a cada ley. Cada ley debe de traer a la par un presupuesto que soporte ese gran cambio. Por ejemplo, es de felicitar la creación de la ley Crecer Juntos, pero a la base esta ley trae una gran inversión del gobierno, no solamente en la, digamos, compartir esta ley con la población, sino también en la ejecución de cada uno de los tenores de los artículos que tiene la ley. Pero también de esto, solo reforma de las leyes no es suficiente. Debe de haber capacidad de ejecución de estas leyes. Y en esta capacidad de ejecución está la capacidad de ejecutar presupuestos que puedan dignificar el actuar del sistema educativo. En tanto que si vamos a hacer una reforma curricular, tenga esto sentido hacerlo y produzca, digamos, lo que el país está necesitando tener como educación, no solo ahora, Eduardo, sino dentro de cuántos años más. Ahora, un año en el que la asignación a educación ha tenido un recorte en comparación al año anterior. Sí, pero eso es muy importante y es positivo. Si en educación, con solo que no tenga menos presupuesto que el año anterior, ya es buena noticia. Pero lo importante no solamente es tener más presupuesto en educación. No, tiene menos este año que... Tiene menos este año que en menos asignación otros. este año que en comparación al año anterior. Bueno, lo que Hay se una había anunciado es reducción. que iba a tener más. No. Pero cuando se anuncia que tenga menos y se van a hacer más acciones educativas en el país, como que tiene poca lógica eso, ¿verdad? Sin embargo, hay que decir una cosa. Los planes de inversión en educación tienen a su vista 3 objetivos claros. Primero, definitivamente es urgente una revisión de inversión de cómo se ha hecho. Alguien me decía, por ejemplo, que a la Universidad Nacional de El Salvador se le puede dar más presupuesto y te aseguro que van a sacar los mismos productos. Entonces, ¿qué caso tiene invertir más en educación? Entonces, pero me lo decía alguien que estaba dentro de la Universidad Nacional de El Salvador, porque saben cómo se maneja la cosa pública ahí. Ahora, cuando hablamos de un financiamiento en educación, no solamente tenemos que hablar en que haya más financiamiento, sino en que saber invertir ese financiamiento. De repente estamos haciendo las cosas en educación, invirtiendo en lo que no deberíamos y descuidando en lo que sí deberíamos invertir. Pero esto es educación pública. Ya más corresponde a sus titulares hablar de esto. Pero nosotros como educación privada, que sabemos cuantificar centavo por centavo en nuestros colegios, le aseguro que conocemos de finanzas, de educación, como nadie conoce en el sistema público. Bueno, por decirle algo, hay colegios privados, la mayoría de colegios privados en el país subsisten con lo que gana un diputado de la Asamblea Legislativa como presupuesto mensual. Y con eso subsisten. Imagínese usted cuánta, digamos, austeridad puede haber en un centro educativo que pueda subsistir con ese presupuesto. Por ejemplo, un centro educativo privado tiene el 50% que tiene un centro educativo público con igual número de estudiantes. Y eso se lo podemos comprobar. Y los productos educativos de ese centro o institución educativa comparados con el otro, hay que revisarlos. Entonces, esto es por el costo-beneficio de la inversión en educación. Y esto lo hemos nosotros costeado desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, nosotros comparamos la formación de un instituto público, cuánto invertía por cada estudiante. Por decirle algo, el INTI, comparado con por ejemplo, el colegio Ricaldone. Sí. Y lo que hace años nos daba esos resultados era de que con lo que un estudiante del Ricaldone se formaba como estudiante, como bachiller, se podían formar 4 estudiantes del sistema público. O sea,
que el estudiante del sistema público es carísimo para el país. Es carísimo. Y lo pagamos todos, Eduardo. Claro, los Y lo impuestos. pagamos todos. Sí, entonces de ahí usted puede detectar que si los planes de inversión en educación han sido efectivos o no lo han sido. Más que yo, que lo diga la gente, que lo diga el maestro, el docente, el padre de familia, si esto ha llegado a tener éxito. En colegios privados estamos preocupadísimos porque nuestro producto educativo sea el mejor, porque es el único que garantiza que si es bueno, nos van a seguir buscando. Y si no lo es, nos van a desechar como sistema educativo. Y por eso es que... Hay más opciones. Exactamente, porque hay más opciones. Mire, si en la pandemia, por ejemplo, algunos padres de familia pasaron sus hijos del sistema privado al sistema público, sí. porque dijeron, si ni van a ir al colegio, entonces ¿para qué voy a pagar? Hay que sacar ese cartón que le van a regalar en la escuela, que igual vale que el que le van a dar en el colegio. Yo tuve amigos que me dijeron, mira, ayúdame a conseguir en una escuela, ayúdame a conseguir. Y ahí comenzamos a hacer ese trámite. O sea, hay que ver que la inversión en educación debe ser sumamente, digamos, evaluada, de tal manera que pueda rendir los frutos que estamos esperando desde hace tiempo. Y la reforma educativa no solo tiene la base eso, de la inversión, sino también que tiene que ver una concepción de una reforma educativa que esté a la disposición de la mejora de la sociedad. Porque no estamos formando profesionales en los sistemas educativos, Eduardo. Además de formar profesionales, estamos formando al nuevo ciudadano, al nuevo padre y madre de familia. En la escuela se forma, porque en el hogar no te enseñan a ser papá, no te enseñan a ser mamá. Entonces tienen que enseñarte en la escuela, tienen que enseñarte tus obligaciones, tus deberes, tus derechos y tus responsabilidades al formar una familia. ¿Y qué hay de los formadores? Es decir, la capacitación o el conocimiento que deben tener los docentes. Es un tema grandísimo, el tema magisterial, que no ha sido abordado con la responsabilidad que se debe. En tanto que los sectores de educación forman a sus propios, digamos, maestros, pero que estos maestros, al buscar desempeñarse en las áreas de trabajo, se frustran, porque no es lo que en la universidad aprendieron con lo que en la escuela o en el colegio deben desempeñarse. Por poner un ejemplo, Eduardo, no pasa en el sistema privado casi porque nosotros no nos jugamos a pasar experimentando procesos. Pero ya hace años que en el sistema público se dio la opción que la escuela pudiera tener en el segundo ciclo de educación básica maestros por disciplina. O sea que en cuarto, quinto y sexto grado el docente se desempeñara o en matemática, o en lenguaje, o en ciencias sociales. Pero Eduardo, si el maestro que está empleado en ese nivel fue formado para el nivel, no para la disciplina. Fue formado para trabajar un quinto grado, un sexto grado, un cuarto grado, pero no para trabajar una especialidad de ese nivel. Entonces, ahora le llaman especialistas. Pero si la especialidad está sobre el nivel en que el docente pueda manejar las asignaturas básicas, ¿sí? Eso es como que se invente la gente que hace o toma decisiones sobre educación en que debe darse inglés en educación básica, que es una cosa muy positiva, todo el mundo aplaudimos, los colegios privados lo hacemos. Si donde cae el error es en quien va a dar el inglés. Que no esté capacitado, para eso. Y que de repente, como el profesor de educación física le sobran 3 horas, Da inglés. entonces que de inglés. Y entonces el proceso de aprender mal el inglés, cuando llega con un especialista de verdad en inglés, se encuentra el estudiante con 2 dificultades. Primero, desaprender lo que aprendió mal, y tiene el docente que hacerlo. Y después aprender bien lo que no ha aprendido. Ese es un tema pedagógico sumamente complicado, que solamente el docente que esté enfrente de esa realidad lo puede detectar y lo puede remediar. Pero es un tema difícil. Esas son crisis educativas que se viven en el aula, pero que poca gente las conoce, porque poca gente habla de ellas. Y esto ha sido un devenir de hace tiempo, un comportamiento de este tipo. La reforma educativa de educación media, por ejemplo,
contempló asignaturas que nunca se formaron docentes para ellas. Ahí está, por ejemplo, una asignatura llamada seminario, con una carga horaria de 3 o 2 horas semanales, donde nunca encuentras tú un licenciado en seminario. No lo encuentras. Y está ahí la asignatura. O orientación para la vida. Sí. Nunca tuviste un maestro hecho para esa asignatura. Y la asignatura se creó y se implantó en el sistema de educación media. Entonces, esos errores que se viven en la malla curricular deben de corregirse con una reforma educativa. Pero si no se hace hoy, el error va a continuar. Vendrán generaciones y generaciones como han venido más de 20 años haciéndose y creando este tipo de profesionales que cualquiera podría decir, ¿y por qué no quiere que den esa asignatura? Si es que está bien que se dé. Lo malo es que no tenemos el recurso para que la dé. Ese es como que tú inventes un postre y dices, vaya, aquí me van a hacer un postre. Pues sí, pero no tengo quien lo cocine. No, que lo cocine cualquiera. Ahí está el problema. Entonces ahí está el problema, ¿qué sabor va a tener ese postre? ¿Qué satisfacción va a dar ese postre? Es idéntico el caso. Entonces el sistema educativo remendado, manoseado, ha sido un sistema que no va a proveerle la satisfacción a la sociedad que está buscando, porque tampoco estamos exportando capital académico como quisiéramos para beneficio del país, porque no tiene la calidad para poder exportarse de capital académico. Los profesionales de educación superior, por ejemplo, dime tú cuántos doctores en medicina exportamos del país. ¿Cuántos? ¿Cuántos buscan trabajar como doctores mejor en Estados Unidos y no aquí? Sí, deben de quedarse aquí, si un médico se va de El Salvador para Estados Unidos, no va a trabajar de médico, va a trabajar en la construcción. ¿Y por qué? ¿Por qué, Eduardo? Porque la calidad de desempeño de esa educación superior no es soportada con la exigencia que tienen otros países. Debíamos de ser respetados por la calidad de profesionales que tenemos en este país, pero no pasa eso. Tiene que pasar cuando de verdad un sistema educativo soporte una calidad competitiva. Y es un sueño de todos. Bueno, nunca es tarde para un primer Los que paso. tenemos una esta reforma ideología, integral, ¿no? los que tenemos esta ideología, esta locura de ser educadores, soñamos con eso. Pero nos enfrentamos con que los tomadores de decisiones siempre toman las decisiones menos acertadas, como las que acabo de mencionar. Vamos a como esperar quien que dijo, mejor hagamos 2 años en vez de 3 en bachillerato. Y lo implantó contra todo viento y marea, porque los principales opositores de esa decisión fuimos los colegios privados. Pero quien no tiene poder político no puede mover ninguna pestaña en este país. Javier, gracias por acompañarnos esta noche. Siempre es un gusto estar con ustedes y gracias a nuestros televidentes que nos acompañan siempre. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.